Ok. Eh, bueno, entonces acá, como estábamos viendo en anteriores clases, simplemente estamos hablando de lo que es circuitos en corriente continua. Entonces ahora, la diferencia es que ahora, antes en corriente continua, la tensión y la corriente, que eran fuentes de generación, ¿no ve? Eran simplemente continuas, o sea, el valor no cambiaba al transcurso del tiempo, como se puede ver en esta gráfica. Me imagino que el ingeniero les ha explicado de estas situaciones, ¿ya? Pero igual lo vamos a repasar, ¿ya? Estaba haciendo aquí el formulario, pero por cuestiones de tiempo no he terminado, pero bueno, esto lo vamos a ir completando poco a poco. Pero para la clase de hoy creo que eso es suficiente para ver, ¿ya? Aunque no lo van a utilizar ya, pero mejor es que se memoricen porque el ingeniero no permite formularios en su examen. Eh, bueno, entonces les venía diciendo que la corriente continua al transcurso del tiempo no hacía variación, ¿no? Como pueden ver acá, esto es la señal de la corriente continua. Si acá era 10 voltios, en el transcurso del tiempo esto se mantenía en 10 voltios, ¿no? Eso era lo que estamos estudiando, lo que es en los anteriores clases. Ahora lo que vamos a entrar es a los que son circuitos eléctricos en corriente alterna. Como su nombre lo indica, pues esta misma va a alternar un cierto tiempo, en el transcurso del tiempo. Primeramente va a tener a subir lo que es las tensiones hasta llegar a un valor pico, luego después en el transcurso del tiempo otra vuelta va a ir, pero en la parte negativa, ¿no ve? Entonces va a haber una parte positiva y una parte negativa en el transcurso del tiempo. A esto se llama como un ciclo completo, ¿ya? Entonces vamos a completar un ciclo con una parte negativa y una parte positiva, ¿no? Entonces esta es la representación de una onda en corriente alterna, tanto en corriente como en tensión, digo, tanto en corriente, fuentes de corriente como en tensiones, ¿ya? Es lo mismo. Estas ondas pues son representadas por lo que es una senoide, ¿no? En este caso se puede representar de esta manera su función, ¿no? Que el voltaje en función del tiempo es igual a una amplitud o valor pico, ya que sería esta de acá, este punto de acá, en este caso está en función de seno por la frecuencia angular en el transcurso del tiempo, ¿no? Esto es la frecuencia angular por el tiempo, omega, ¿no? Y esto es en voltios, ¿no? Esto va a ser ahora lo que es, vamos a trabajar con estas funciones, ¿ya? Y tanto para la corriente es lo mismo. Acá va a ser la corriente en el transcurso del tiempo, va a tener una cierta amplitud máxima. Eso de acá IM significa la amplitud. Me imagino que ya deben conocer este tipo de funciones, no vamos a entrar en detalle. Entonces también está representado por una función senoidal, ¿ya? En este caso estamos con función seno, ¿no? Y después acá tenemos la frecuencia angular por el transcurso del tiempo en amperios, ¿ya? Esto de acá no siempre puede estar en seno, como dice, va a ser una senoide, o sea, puede estar también coseno, ya, así que esto solamente es como una referencia nada más, ¿no? Listo. Ahora después, acá hay unas relaciones, esto es el periodo, ya sabemos que una onda senoidal va a contener siempre un periodo, en el cual va a ser igual a la relación 2pi sobre la frecuencia angular, y la frecuencia angular es lo que vamos a utilizar más adelante. Es muy importante esta relación. Algunos tienen una confusión, que a veces el ingeniero en los ejercicios los suele dar datos simplemente de la frecuencia y no les da la frecuencia angular, entonces no saben de dónde sacar. Entonces, por tanto, esta relación es importante. Si te da el ingeniero la frecuencia, entonces tú ya puedes obtener lo que es la frecuencia angular a través de la relación, ¿no? Eso es simplemente de esto por el comportamiento de la onda senoidal, ¿no? Entonces la frecuencia angular es igual al 2pi por la frecuencia. Ahora, ¿cuánto va a ser la frecuencia? En circuitos eléctricos, pues se va a manejar la frecuencia de 50 Hz, que es la frecuencia que se utiliza acá en Bolivia, ¿no ves? 50 Hz, ¿ya? De las líneas, ¿no? Ok. Y también acá tenemos una representación del voltaje es igual a, en el tiempo. Este B, cuando ese es en minúscula, significa que va a estar en función del tiempo, ¿ya? O sea, va a estar representado así, en minúscula, ¿ya? Este B, en función del tiempo, va a ser igual a la amplitud máxima o el valor pico de esa tensión, seno de omega t. O también puede haber esta de acá, la variación, que es lo mismo, solamente que acá se va a aumentar un ángulo de fase, ¿ya? Dependiendo de la situación, siempre va a haber este ángulo de fase. Esto me indica que esta función pues simplemente está comenzando de una fase cero. En este caso sería esta la representación, ¿no ve? Si nosotros aumentamos o sumamos un cierto ángulo, entonces se va a desfasar. Puede estar comenzando de acá o puede estar comenzando de atrás, ¿no? Eso no significa que es el valor pi, pero sí, ¿no? El valor tita, ¿ya?
me estoy confundiendo, el ángulo θ, ¿ya? Entonces puede estar representado de estas dos formas, ¿ya? Esta sería la completa, ¿no ve? Esta es de la onda senoidal, porque en este caso si esto es 0, se llega acá y estaría comenzando. Si en el caso valga un valor X, entonces puede estar comenzando de acá o puede estar comenzando de acá. Me indica el desfasaje que va a tener, ¿ya? Por eso se llama el ángulo de fase. Muy importante también. Ahora, también podemos representarlos en valores eficaces, ¿ya? El valor eficaz para corriente alterna significa más o menos como si fuera una representación de una tensión o de un voltaje, como quieran llamarlo, aprovechable, ¿ya? O sea, el que se pueda aprovechar, ¿entiendes? Ese sería el valor eficaz, ¿ya? O sea, es como si estuvieras representando en continua, ¿ya? Pero no lo es, ¿no? Eso es, ¿ya? El valor eficaz. Generalmente nosotros, los instrumentos, pues, tienden a valor simplemente a medir lo que son los valores eficaces. 220 voltios seguramente es un valor eficaz de lo que es la tensión de línea, ¿no ve? O la tensión que llega a nuestras viviendas, ¿no? Entonces, si nosotros queremos la amplitud máxima, simplemente tenemos que hacer esta relación. Esta relación es muy importante también porque nos va a servir para calcular potencias, porque las potencias, repito, siempre vamos a trabajar con valores eficaces. Para calcular una potencia de un cierto circuito en corriente alterna, siempre tenemos que llevar en valores eficaces, ¿ya? Entonces, para poder transformar y obtener lo que es el valor eficaz, o también lo conoce como el valor RMS, ¿no? Esta es la relación voltaje pico dividido entre, o voltaje de la amplitud máxima de esa onda senoidal dividido entre raíz de 2. Esta raíz de 2 viene por ser una función senoidal. Esto también se lo expresa de esta manera, ¿no? Eso nomás es, ¿ya? Muy bien. Ahora la otra forma de representar es esta representación de la forma de, en este caso, esta no es, ¿no? Esta se representa acá, ¿ya? Esta parte, la forma de representar ahora en un circuito eléctrico, tanto lo que es la fuente de corriente y la fuente de tensión, viene a estar dado por estas figuras, ¿ya? Por estas representaciones. Acá, en una fuente de tensión en corriente alterna, va a estar dado con un simbolito de una onda senoidal, acá se puede notar, en esta manera, ¿ya? Y lo que es la fuente de corriente en corriente alterna, pues va a estar dado con una flechita y una onda senoidal, ¿no? Ahora, repetir que en circuitos en corriente alterna no existe una polaridad ya definida, porque pueden ver en un parte va a ser positivo y en la otra parte va a ser negativo, o sea, lo que es tanto va a alternar lo que es a través del tiempo, por esa misma razón, porque es alterna, no va a existir una polaridad definida, ¿no ve? Entonces, por esa situación, no tiene polaridad, en este caso para el fin de estudios, para fines físicamente no tiene polaridad, ¿ya? Lo que es la tensión es tanto la corriente como en corriente alterna. Pero se asigna un signo más o un signo menos, ¿ya? Para fines de estudio. Esto, como una representación de dónde vas a representar tu signo, positivo o negativo. Eso es para fines de estudio, ¿ya? Ahora, estas situaciones son las que representan a lo que es un circuito eléctrico de corriente alterna. Muy bien, acá acaba de mencionar que nosotros al estudiar circuitos en corriente alterna vamos a estudiar a través del régimen estable o régimen permanente. No vamos a estudiar en régimen transitorio, ¿ya? Es decir, una vez que la onda se haya establecido y que sea de esta manera, como este que estamos viendo, va a tener esta representación de una onda senoidal. Si nosotros estudiamos en el régimen transitorio, podemos ver que las ondas pues van a ser muy distintas, pueden ser pequeñas, otras más grandes. Poco a poco se va a ir estabilizando, ¿ya? Una vez que se estabilice, se llama entra lo que es al régimen estable o régimen permanente, que estamos estudiando como si fuera esta figura, ¿ya? Bajo esta situación se ha implementado el estudio de lo que son este tipo de circuitos. Repito, vamos a estudiar en circuitos de corriente alterna en régimen estable, no en el transitorio. Hay dos zonas, una es transitorio y otra es régimen estable. Ya me imagino que el ingeniero también les ha comentado de esto. Bueno, si nos pueden hacer una lectura lo que es en los libros de circuitos eléctricos, ¿no? Creo que les he pasado. Bueno, voy a revisar si les he pasado o no, ¿ya? El Classroom. Entonces, bajo esta situación, con el fines de estudio en circuitos eléctricos en corriente alterna, se ha visto varios pasos para poder analizarlo. Uno, se ha optado por analizar en su forma
de una función del tiempo, pero se ha visto que, bueno, esto de acá era muy engorroso y demandaba mucho lo que es el análisis matemático, ¿no? Entonces, bajo esas situaciones, pues se ha inventado lo que es el estudio a través de lo que es el fasor. El fasor simplemente es esta relación que estamos viendo. Podemos representar toda esta onda senoidal que está en función del tiempo, podemos representarlo a través de la función del fasor, ¿ya? En este caso puede estar dado todo esto, se puede representar por este vector que es igual una amplitud y un ángulo de fase, ¿ya? El fasor no es más que un vector, ¿ya? Es un vector que nos va a ayudar o nos va a facilitar el estudio de lo que son las corrientes alternas en régimen permanente. Recordar que cuando se aplica fasores solamente vamos a hacer el estudio en régimen permanente, cumple solamente para lo que es circuitos eléctricos en corriente alterna en régimen permanente o estado estable. No se puede analizar bajo este análisis matemático en régimen transitorio, ¿ya? Por eso incluso en los libros dice análisis de circuitos en corriente alterna en régimen permanente, ¿ya? En sinoidal en régimen permanente. A esa situación se aplica lo que es fasor. Esto, como les he mencionado, nos ayuda y nos facilita a realizar lo que es el análisis de este tipo de circuitos, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver una representación. Estas son las fórmulas que les voy a plantear o simplemente voy a ir implementando y lo que vamos a utilizar. Acá falta para las potencias, pero para poder introducir a lo que es el análisis de circuitos en corriente alterna, no es suficiente, es esta, ¿ya? Repito, el ingeniero en el examen no ingresa formulario, o sea, no se ingresa formulario, ya no te deja ingresar formulario. Entonces ustedes tienen que tener ya todo esto en su cabecita, cómo es esta ecuación, cómo es esta relación, todo, ya. Eso tomar en cuenta desde ahora, chicos. Ya, incluso para lo que es corriente continua, igual hay tres relaciones que les he mencionado, entonces igual eso ya tiene que estar en su cabeza, no hay formularios. Ok, entonces la manera de presentar lo que es una representación en fasor de una corriente alterna es esta de acá. Podemos pasar de acá del voltaje en función del tiempo, podemos estudiarlo en función del fasor. Va a haber una amplitud, como pueden ver la amplitud se mantiene acá, lo único que se va a representar pues va a ser por un ángulo de fase, ¿ya? Esto representa un vector, ya, un vector complejo, ¿ok? Entonces, tanto la corriente igual de la misma manera se puede representar a través de un fasor, bajo esta situación. Ahora, la siguiente relación que estamos viendo acá son cómo vamos a llevar del dominio del tiempo al dominio del fasor las fuentes. Cabe recalcar eso. Entonces, si nosotros tenemos una representación en función del coseno, que es una onda sinusoidal, nosotros podemos llevar bajo esta relación a fasor, o sea, lo que nos va siempre al estudiar en circuitos eléctricos en corriente alterna en régimen permanente, debemos llevarlo siempre al dominio del fasor. ¿Por qué? Porque les he indicado que eso nos va a facilitar, ¿no ve? Entonces a veces en las preguntas nos dan en función del tiempo las fuentes, o a veces nos puede dar ya directamente en el dominio del fasor, ¿ya? Si nos dan en función del tiempo, en el dominio del tiempo, simplemente lo podemos llevar, si tenemos esta relación de acá, podemos llevarlo a esto. O sea, ¿qué me dice esto? Yo debo copiar simplemente el voltaje, la tensión, el valor pico de la tensión, lo copio y simplemente debo mirar cuánto va a ser mi ángulo de fase. Nada más, si acá es 50 grados, entonces directamente lo reemplazo acá 50 grados, nada más, así de fácil, ¿ya? Por eso es la relación, pero obviamente detrás de esto hay una relación matemática, no es simplemente se ha visto obtener y simplemente así, ¿no? Hay una relación matemática por detrás de eso, pero como no estamos en eso, ahí directo las fórmulas, ¿ya? Y si tenemos esta expresión en función del tiempo, o sea, la fuente que está expresada de esta manera, en una función del tiempo, podemos llevarlo al dominio del fasor bajo esta relación. Conozcamos cuánto es el ángulo de desfase de esa fuente y lo restamos menos 90 grados y ahí tenemos lo que es en el dominio del fasor la fuente. Y lo mismo acá, ya, si tenemos acá de esta manera podemos llevarlo bajo esta relación y esto, ¿no ve? Muy bien. Ahora, eso solamente son fórmulas, ¿ya? Ustedes revísenlo lo que es en la parte teórica, cómo más o menos se interpreta toda esa situación, porque esto de acá son ecuaciones y relaciones nomás que nos va a servir para poder analizar el circuito. Acá vamos a entrar a lo que son relaciones fasoriales de elementos de circuito. Como bien sabemos, en corriente continua hemos estudiado
una fuente que entregaba su tensión a una carga resistiva, solamente resistiva. Hemos estudiado con tres elementos: fuentes, corrientes y resistencia, nada más, ¿no ve? Ahora en corriente alterna van a entrar dos elementos más, dos elementos, tanto el capacitor como el inductor, ¿ya? Entonces, esas cargas pueden ser tanto resistencias puras o capacitivas puras o inductivas puras. Si nosotros combinamos estos dos, vamos a estudiar a través de un mixto, y eso se puede representar esa carga a través de una impedancia. Ahora lo único nuevo que vamos a ver son estas relaciones: la impedancia y tanto el capacitor como el inductor. Ya la resistencia lo conocíamos, ¿no ve? Entonces esta impedancia es igual a una resistencia, ya eso es su significado, es muy similar a una resistencia. ¿Por qué? Porque contiene la resistencia y contiene la parte reactiva. Esto de acá es una representación de un número complejo, ya. Esto no sé si habrán estudiado los números complejos. Entonces una representación de los números complejos: un número complejo simplemente va a tener una parte real y una parte imaginaria, y la imaginaria es esta, ¿no ve? En la matemática esta J se representa como I, ¿no? De número imaginario, pero para no confundir con la corriente, en circuitos eléctricos se representa como J, ¿ya? Entonces esas son las relaciones fasorias de un elemento de circuito. Entonces vamos a trabajar con impedancia. Una impedancia simplemente va a ser una carga resistiva y una carga reactiva. Esta carga reactiva pues va a venir de lo que es tanto el capacitor como el inductor, como dice acá. L representa al capacitor, C representa al inductor, ¿ya? Entonces, generalmente a veces nos dan el capacitor en el dominio del tiempo, ¿ya? En el dominio del tiempo nos pueden dar, o también directamente nos pueden dar en el dominio del fasor. Si nos dan en el dominio del tiempo, nosotros podemos llevarlo al dominio del fasor bajo estas relaciones, ¿ya? Entonces la resistencia en el dominio del fasor o en el dominio del tiempo no cambia. ¿Por qué? Porque la resistencia simplemente va a tener una parte real, nada más. Es una parte real, nada más, ¿no ve? Si es una parte real, no tiene su parte imaginaria. Entonces, por tanto, la impedancia resistiva, se llama una impedancia resistiva, va a ser simplemente a la resistencia, al valor de esa misma resistencia, ¿ya? Entonces, mientras en el capacitor, como pueden ver, acá se llama impedancia capacitiva, y su relación para llevar al dominio del fasor va a estar dado por esto: menos J dividido entre la frecuencia angular y el valor del capacitor, que nos está dando en el dominio del tiempo, ¿ya? Entonces eso va a ser la relación, ¿ok? Ahora en el inductor también va a ser la relación esta: impedancia inductiva va a tener que va a ser la relación de una J frecuencia angular por el valor del inductor, ¿ok? Entonces, para poder representarlo, para llevar al dominio del fasor, debemos aplicar simplemente esta fórmula, y acá es donde hay muchas confusiones, ¿ya? Acá la frecuencia angular lo podemos calcular bajo esta relación si no me da la frecuencia angular. Si es que me da, muy bien, entonces solamente reemplazo, y el valor del capacitor me va a dar simplemente en valores del capacitor, ¿ya? Entonces tanto el inductor. Ahora, esta parte de acá ya les he dicho que es lo que se conoce como la parte reactiva del capacitor, ¿ya? Que va a ser simplemente 1 sobre frecuencia angular y el valor del capacitor, ya expresado en el dominio del tiempo, ¿ok? Entonces este de acá no tiene la parte compleja, como pueden ver acá, es simplemente esta partecita, ¿no ve? Entonces, si nosotros ponemos una parte imaginaria, entonces se conoce como una impedancia capacitiva, que va a contener solamente la parte compleja, ¿ya? Entonces esta J representa un desfasaje de 90 grados. Esta J, como pueden ver esto representa un ángulo de desfasaje de 90 grados, menos 90 grados, y esto más 90 grados respecto a la horizontal de la parte imaginaria, ¿no ve? Entonces eso es, ya, esto de acá no es más que un desfasaje o un ángulo de fase, ya, y eso siempre va a tener un capacitor va a ser de menos 90 y un inductor de más 90, ya. Muy bien, ahora, como ya les he indicado, entonces al representar simplemente este tipo de circuitos de corriente alterna en el dominio del fasor, acá viene lo importante: que todo lo que hemos estudiado en circuitos de corriente continua se cumple tanto para el estudio de circuitos eléctricos en corriente alterna, trabajando con
lo que son fasores. O sea, la ley de Ohm se puede cumplir en el dominio del fasor bajo esta relación. Antes nosotros hemos visto que el voltaje era igual a la corriente por la resistencia, ¿no ve? Porque solamente estábamos trabajando solamente con el elemento resistivo, nada más, con la resistencia. Ahora, el voltaje va a ser igual en la parte de lo que es corriente alterna, con fasores va a ser voltaje, va a ser igual a la corriente por la impedancia, ¿ya? Entonces, como pueden ver, esta relación se cumple, no hay ningún problema. Entonces podemos aplicar leyes de Ohm, podemos aplicar análisis de mallas, podemos aplicar análisis de nodos, podemos aplicar leyes de voltajes de Kirchhoff, leyes de corriente de Kirchhoff. Todo se va a cumplir en el dominio del fasor. Así que lo único nuevo que nosotros vamos a ver pues va a ser esta impedancia. Antes trabajamos con resistencias, ahora trabajamos con impedancias, ¿ya? A ver, ¿qué más de acá? Esto es un breve resumen, no es todo lo que se contiene en lo que es el estudio de circuitos, simplemente es lo que vamos a necesitar nomás. Ya ustedes lo complementan bajo el estudio de los libros, ¿ya? Ustedes lo pueden complementar aún más, entonces, de lo que yo estoy diciendo acá o de lo que ya indicó el ingeniero, entonces simplemente es estudiarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, pero son las relaciones fundamentales, ¿ok? Muy bien. Ahora, después de esto, siempre, como les he hecho un breve repaso de cómo vamos a utilizar, qué son estos de acá, qué es Z, nada más. Entonces vamos a pasar a un ejercicio, ¿ya? Para poder entender mucho mejor. Muy bien, a ver, ¿dónde me entras? Ya. Tal vez he hablado muy rápido, pero es por cuestiones del tiempo que estaba haciendo este formulario para que les pase a ustedes. Bueno, me había olvidado de la clase después, por esa razón he hecho tarde el formulario y me he tardado, ¿no? Y no he terminado obviamente, pero para poder introducir pues a este ejercicio que vamos a ver ahorita, simplemente es suficiente, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a entrar a esto. Entonces tenemos acá el análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna. Acá me he olvidado poner en régimen permanente o en régimen estable. Este tipo de circuitos que nosotros vamos a estudiarlo siempre va a ser en régimen permanente. ¿Por qué? Para que cumpla lo que es para que se cumpla lo que es en el dominio del fasor, ¿no ve? Entonces tenemos acá el primer circuito, ¿ya? Así va, así de fácil, ¿no? Entonces me dice calcular la corriente IT. Acá esta corriente, ¿qué me está diciendo? Que yo debo calcular esto en el dominio del tiempo, me está diciendo. Entonces yo debo calcular esa corriente que circula por esta resistencia de 5 ohmios en el dominio del tiempo, del circuito de la figura, bla, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Podemos ver el circuito es dibujado de esta manera, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Una fuente de corriente alterna en función del tiempo. Acá se puede notar eso, en función del tiempo. Acá la simbología lo ha puesto más o menos, creo que no lo ha puesto lo que es la onda senoidal, ya, bueno, pero ya, ¿no? Entonces nos está dando primeramente, como podemos ver, el circuito todo está en el dominio del tiempo. Ah, me he olvidado mencionar una cosa. Cuando los capacitores y los inductores están en el dominio del tiempo, se tiene una unidad en faradios, el capacitor está en unidad de faradios y el inductor va a estar en henrios, ¿ya? Si ustedes ven el circuito con unidades de faradios y con unidades de henrios, entonces esto me está indicando que está tanto el inductor como el capacitor, están en el dominio del tiempo, ¿ya? ¿Qué más veo? Esta fuente de acá, entonces veo que está en el dominio del tiempo. Entonces acá les voy a anotar directamente las pautas para poder resolver este tipo de circuitos. Primer paso, siempre llevar al dominio del fasor. ¿Ok? Siempre vamos a llevar, primer paso, tenemos que llevar siempre al dominio del fasor. Ojo, este paso se aplica siempre y cuando el circuito que me está dando esté en el dominio del tiempo, ¿ya? Si es que ya está en el dominio del fasor, o sea, todas estas componentes de acá ya están en el dominio del fasor, ya no necesito aplicar esto, ¿ya? Simplemente ese es el primer criterio, llevar siempre al dominio del fasor, siempre y cuando el circuito esté en el dominio del tiempo. Ahora, creo que solo eso. Después en el segundo paso, simplemente es aplicar todo lo conocido, ¿ya?
¿A qué me refiero con eso? Me refiero a la ley de Ohm. Después están las leyes de voltajes de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Y ¿cómo lo analizó? Pues también conociendo todos los análisis que hemos visto hasta ahora, análisis de circuitos en corriente continua, pues también se aplica acá. Entonces vamos a decir, podemos aplicar todo lo conocido, mallas, nodos. Después hemos visto transformación de fuentes. Transformación de fuentes. ¿Ok? Y hay cosas más que hemos visto como simplificación de la resistencia en serie, resistencia en paralelo. Igual se aplica, solo que esta vez ya no va a ser resistencia, van a ser impedancias, ¿no ve? Muy bien. Entonces, primer paso, llevar al dominio del fasor. Entonces veo mi circuito que está en el dominio del tiempo, entonces yo debo llevar al fasor. ¿Cómo lo hago? Acá están las fórmulas. ¿Qué me dice? Estas de acá me sirven para poder llevar tanto fuentes de corriente como fuentes de tensión que están en el dominio del tiempo al dominio del fasor. ¿Cómo lo hago? ¿Qué función tengo acá? Acá cabe recalcar qué es esto. Esto de acá es, como es tensión, va a ser Bm. Esto de acá va a ser la frecuencia angular. Y esto pues ya pueden verlo, ¿no? Que está en función del tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué dato tengo de acá? Tengo dato de Bm, que es 6 voltios, o sea, la amplitud o el valor pico de esa tensión de esa onda senoidal en función de coseno. Entonces, y también tengo la frecuencia angular, bueno, omega sub 0 también lo dicen. Entonces, 200 radianes sobre segundos, ¿no ve? Eso está en radianes sobre segundos, ¿ok? Tengo esos dos datos, ¿ok? Entonces, lo único que hago, si tengo esta función, entonces, ¿cuál va a ser mi relación? Pues simplemente acá la anoto, ¿no? Entonces va a ser Bm coseno de omega por t. ¿Y cómo va a ser mi relación ahora, chicos? Veo mi formulita, busco, pues, ¿cuál es esta relación? Entonces, pero me olvidé en qué función estaba, en coseno, ¿no? Busco coseno, ¿cuál es? Es esto, ¿no? De acá. Entonces, mi relación, ¿cuál es? Simplemente digo, escribo lo que es el valor pico, ok, entonces escribo el valor pico y abro lo que es el ángulo, el fasor, ya, y me dice que debo poner un 0, ok, entonces acá pongo 0, ya, 0 grados. Ahora, una cosa más, esta es unidad de ángulos, pues vamos a manejar siempre en grados, ya, ojo con eso, no en radianes, en grados, ok. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Entonces, esta ecuacióncita yo la he obtenido de acá, porque he visto cómo está constituida mi función de esa fuente, y lo he aplicado a esto. Entonces, me dice, si tengo esta función, entonces vos dale con esto, y hasta se convierte o se pasa al dominio del fasor. Entonces, ¿cuál sería ahora lo que es la fuente en el dominio del fasor? Pues simplemente tengo esto. Entonces, voltaje en el dominio del tiempo había sido 6 coseno de 200 t, y en el dominio del fasor, ¿cómo va a ser? En el dominio del fasor se escribe así, ¿ya? Bueno, el ingeniero no escribe así porque yo lo escribo así. Bueno, en mi carrera más o menos lo escriben la mayor parte así también, pero el ingeniero creo que lo escribe así, ¿no ve? Le pone así, ¿ya? Eso es un vector. Entonces, igual. Entonces, ¿cuál es su amplitud máxima? Es valor de 6. Entonces, pones ese valor de 6 y un ángulo de fase de 0 grados. Y ahí tienes fácilmente tu dominio en el dominio del fasor, digo, tu fuente en el dominio del fasor. Ahí está, solamente es eso. Entonces de acá, digo, esto lo voy a borrar, esto lo borro. ¿Y qué cosa tengo? Ahora yo tengo que esta fuente va a tener en el dominio del fasor, va a ser esto. Eso va a ser, ¿no ve? Entonces, ahí está. Esto ya me está representando en el dominio del fasor. Ahora, ¿qué es lo que yo debo llevar ahora al dominio del fasor? Ya he llevado lo que es la fuente, pues ahora debo llevar lo que son las cargas, ¿no ve? En este caso, solamente me interesa acá tanto la inductiva como la capacitiva. ¿Por qué?
Porque la resistencia, acá les he indicado que la resistencia, mira, la impedancia resistiva es igual al mismo valor de la resistencia. O sea que no me hago problema, si mantienen 4 ohms, 5 ohms, no me interesa nada. Entonces lo siguiente que debo llevar van a ser lo que son las cargas, ¿ya? Entonces vamos a decir, llevando lo que es C y L a fasor. Ahora, ¿cómo lo hago? Con estas formulitas, ¿no? ¿Qué cosa tengo en mi circuito? Tengo lo que es el valor de, tengo la carga capacitiva y la carga inductiva. ¿Cuál es mi relación? Es esta, ¿no ve? Es esta de acá. Entonces, bajo esta relación yo voy a llevar al dominio del fasor. Entonces, ¿qué necesito? Simplemente esa relación. Entonces, para el capacitor, en este caso, no lo voy a anotar con celestito. Para el capacitor, que es de 5 microfaradios, ojo, estas unidades siempre es bueno conocer igual, microfaradios, ¿ya? Entonces, esto es igual a 5 por 10 a la menos 3 faradios, ¿correcto? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues simplemente digo que la impedancia capacitiva va a ser igual a mi relación J dividido entre la frecuencia angular, el valor del capacitor. Solamente reemplazo, no más. Entonces va a ser menos J, porque esto siempre va a ser un ángulo de desfasaje de 90 grados. ¿No ve? La impedancia capacitiva siempre tiene un ángulo de desfasaje de menos 90 grados. Y luego después, ¿cuánto es mi frecuencia angular? Era acá. Esta era mi frecuencia angular. Lo he borrado, ¿no ve? A 200 radianes sobre segundos. Entonces solamente anota el valor 200 y lo multiplico por el valor del capacitor que tengo. Es 5 milifaradios. Entonces esto va a ser simplemente 5 por 10 a la menos 3 faradios, ¿no? Y tengo ahí. Y bajo esta relación, pues yo ya encuentro lo que es la impedancia capacitiva en el dominio, o este capacitor en el dominio, esto de acá en el dominio del fasor. Bueno, ahora acá les voy a indicar cómo manejar en la calculadora o cómo calcular en sus calculadoras el dominio del fasor, ok, o cómo trabajar en fasores en la calculadora. Muy bien, tenemos la calculadora, los que comúnmente tienen, ¿no ve? Algunos tienen sus HPs, otros tienen sus Texas, ya eso ya es independiente de cada uno, ¿no? Pero lo que tenemos más común es esta calculadora, ¿no? Muy bien, estamos aquí, vamos a menú y nosotros siempre hemos trabajado con valores reales, así que lo hemos dejado ahí, no hay problema. Ahora nosotros estamos queriendo trabajar con valores, con números complejos, porque ya les he indicado que el fasor no es más que un número complejo o un vector de número complejo. ¿No ve? Entonces, ¿dónde voy? Acá veo que hay una i, y una i matemáticamente representa una parte imaginaria. Entonces voy y lo aprieto 2 y ya tengo. Me tiene que salir esta de acá. ¿No ve? Eso de acá que estamos viendo acá, que representa simplemente a eso de acá, ¿no? A eso de acá, a este símbolo, ¿no? Entonces ahora la otra cosa más, que la calculadora debe estar en grados. Entonces para eso creo que era esto, y voy a unidades, esto, y pongo pues en grados, ¿no? En el 1, ¿ya? Entonces bajo esta situación tiene que aparecer esta D, ya que estamos viendo acá, ¿ok? Entonces simplemente acá lo que yo hago es simplemente reemplazar todos esos valores, fácil, ¿no? Entonces pongo esto de acá, es menos J, en la calculadora va a aparecer como menos, anoto primero y lo pongo esta I que están viendo acá, que es el parte imaginaria, que es esto, ¿no ve? Y luego lo divido entre la frecuencia angular, que había sido 200, y lo multiplico por el valor del capacitor, que es 5 milifaradios. Entonces va a ser 5 por 10 a la menos 3. ¿Y cuánto me da eso? Me da esto, que va a ser 1, un ángulo de fase de menos 90 grados. Ya les he indicado que este menos J representa menos 90 grados. Ahora una cosa más. Cuando estamos trabajando en fasores, nosotros vamos a trabajar siempre en lo que es el número complejos con lo que es la parte rectangular, o en la forma rectangular de número complejo. ¿Y cómo es eso? Es esta situación. Esto de acá en el número complejo se conoce como la forma rectangular, ¿ya? En este caso va a tener una parte imaginaria y una parte
real, que va a ser la resistencia, y la parte imaginaria, que va a ser tanto J como las reactancias, tanto inductivas como capacitivas. ¿Ok? Entonces, no vamos a trabajar en su forma polar. Esto representa su forma polar, pero en tensiones sí vamos a trabajar en su forma polar, pero en lo que son las impedancias vamos a trabajar en su forma rectangular, o sea, en esto de acá. ¿Y cómo hago para transformar en su forma rectangular? Simplemente aprieto Shift y voy a menú y digo acá en complejos, y acá tengo las dos representaciones. Eso de acá es la representación de su forma rectangular en número complejo, y esto es la representación en su forma polar de números complejos. ¿Ok? Entonces, ¿qué les he indicado con impedancia? ¿Cómo deben trabajar? Pues en su forma rectangular. Entonces aprieto el 1 y ya está, y lo pongo igual. Entonces había sido menos, simplemente menos 1 nomás, ¿no? Entonces acá, o menos J, ¿ya? Entonces voy, sería siguiente. Entonces acá el valor de la impedancia capacitiva en el fasor pues simplemente va a ser menos J, y esto va a estar expresado en unidades de ohmios, ¿ya? Todas estas van a estar expresadas en unidades de ohmios. Entonces acá digo, esto de acá ahora va a ser menos J, nada más. Ahora este valor de la que es el valor del capacitor, lo mismo lo hago. Entonces tengo acá, el capacitor es L. ¿Qué valor tengo? 10 milihenrios, ¿no ve? Y esto va a ser a cuánto? A 10 por 10 a la menos 3 henrios. ¿Y cómo lo paso de lo que es del dominio del tiempo al dominio del fasor? La relación ya les he indicado, ¿no ve? Entonces digo que la impedancia inductiva va a ser igual a J multiplicado por el valor de lo que es la frecuencia angular, es 200 multiplicado por el valor del inductor, que va a ser igual a 10 por 10 a la menos 3. Y esto me va a dar la impedancia inductiva en el dominio del fasor. Esto, ¿no ve? Acá está mi calculador. Entonces, listo. Entonces, lo mismo que he hecho arriba, reemplazo nomás. Entonces, anoto J, lo multiplico por el valor de la frecuencia angular, 200, y lo multiplico por el valor del inductor, perdón. Entonces, 10 por 10 a la menos 3. Y esto es 2 veces I, ¿ya? Eso es en su forma rectangular. ¿Ok? Entonces, va a ser igual a 2 veces J para nosotros, ¿no ve? Entonces eso también unidades de ohms. Entonces, como ya han visto, así de fácil se puede transformar o llevar al dominio del fasor. Entonces esto es 2 veces J. Ahora, si el problema ya está en 2 veces J, o sea J así, entonces no se hagan problema, ya no hacen eso, directamente aplican los métodos que ya conocemos. ¿Ok? Muy bien. Ahora acá, ¿qué método cómo puedo encontrar la corriente? Una vez que ya he encontrado lo que es, ya he transformado al dominio del fasor todo mi circuito de esta manera, lo único que hago es operar con las leyes conocidas, con los métodos conocidos. Nada más. ¿Qué método puedo aplicar? El que más fácil, ¿no? Método de mallas. ¿Listo? Aplico método de mallas, ya conozco la corriente. Pero acá puedo simplificar. Ya les he indicado que en el dominio del fasor se puede aplicar todo lo que conocemos. Resistencia en paralelo, en serie, también se puede aplicar. Pero en este caso ya no va a ser resistencia, va a ser impedancia. ¿Qué tenemos acá? Esta impedancia resistiva va a estar en paralelo con la impedancia inductiva, ¿correcto? Entonces, ¿cómo va a ser la ecuación? Como lo hemos visto. En corriente continua, hemos visto que la resistencia equivalente va a ser a una resistencia, cuando está en paralelo, me refiero, va a estar expresado por esta relación, ¿no ve? R1 más R2. Ahora, en corriente alterna, en dominio del fasor, ahora se conoce como impedancia. Entonces, la impedancia Z1 multiplicado por la impedancia Z2, y luego después Z1 más Z2. Lo único que ha cambiado es la forma, ¿no? Acá era R, ahora es Z, que es impedancia. Entonces, yo puedo tener de estas dos impedancias que están en paralelo, puedo aplicar esta relación y directamente puedo tener una sola impedancia. Entonces aplico eso. ¿Cuánto va a ser esto? Entonces la impedancia 1 lo voy a denominar, va a ser igual a la impedancia resistiva, que es 4 multiplicado por 2 veces J, y lo divido también por la impedancia resistiva y la impedancia inductiva, que es 4 más la impedancia inductiva J. Y de esto, ¿qué me va a quedar? Que la impedancia 1 va a ser igual, esta impedancia 1 representa a la impedancia
equivalente de estas dos impedancias en paralelo, ¿correcto? Entonces voy simplemente, esto de acá también lo voy a hacer en esta calculadora con el fin de que ustedes puedan manejar igual lo que es tanto la calculadora, porque va a ser de muy vital importancia. Entonces reemplazo 4 por, ¿qué cosa acá? Entonces 2 veces J, ¿ya? Y lo sumo, 4 más 2 veces J, y pongo esto, ¿ya? Y me sale esto, ¿ya? Ustedes lo pueden manejar en forma de acá en el valor más exacto como fracción, o lo pueden hacer en esto, 0,8 más 1,6, depende, ¿no? Depende cómo quieran considerar matemáticamente las expresiones. Entonces, yo lo vamos a considerar así, 0,8 es el primero, es la parte resistiva, y más, ¿cuánto era? Ya me olvidó, pero disculpar, 1,6 debe decir, ¿ya? 1,6 J, y esto está en unidades de ohms, ¿ok? Entonces ya tengo la impedancia equivalente de estos dos. Como pueden ver, cuando se unen dos cargas, sea impedancia resistiva, una impedancia inductiva, nace lo que es la parte real, que es a consecuencia de lo que es la carga resistiva o lo que es el componente resistivo, y nace también lo que es la impedancia o la parte reactiva, que es consecuencia de lo que es la impedancia o la carga inductiva, ¿no ve? Entonces eso lo estaba explicando acá, ¿no ve? Una impedancia cuando es mixta puede ser tiene una parte resistiva y una parte reactiva, ¿ok? Entonces ahí está. Entonces yo puedo representar todo esto en una sola resistencia. Entonces acá yo puedo borrar esto y decir como si fuera una sola resistencia, o digo una sola impedancia, van a disculpar, no estoy confundiendo, ¿ya? Y esto también lo borro los valores, listo, ¿no? Y acá pongo, pues acá no lo voy a poner, ya. En este caso voy a representar como una cajita, porque sobre esta cajita de acá, un cajoncito, está conteniendo tanto lo que es la parte resistiva y la parte inductiva que se ha simplificado. Entonces esto lo pongo como Z1, ¿correcto? Y este Z1 ya saben el valor. Listo. Como pueden ver, acá ya tenemos simplemente esto de acá simplificado, ¿no? Ahora solamente tendría dos mallitas, nada más, para si estamos aplicando o si vamos a aplicar lo que es el método de mallas. Ok, listo. Acá, ¿qué puedo ver también? Puedo ver una impedancia, estas dos impedancias, tanto la resistiva como la capacitiva, están en serie. Pues como están en serie, lo mismo puedo aplicar, ¿ya? Entonces digo, cuando son resistencia en serie, ¿qué se hacía? Se sumaban nomás, ¿no ve? Entonces lo mismo. En este caso Z2 lo voy a poner, y esto simplemente como están en serie, la impedancia inductiva, que es menos J, y lo sumo con la impedancia resistiva, que es 3. Y esto me queda J menos 3, si lo ordeno, va a ser primero lo que es la 3 menos J. Y esto todo en ohmios. ¿Ok? Cabe recalcar que la parte resistiva no se opera, no se suma con lo que es la parte imaginaria que contiene la parte reactiva. ¿Ya? Cuidado que lo estén sumando, no se hace eso. ¿Ya? Entonces tengo esto. Entonces, perdón. Esto de acá lo borro. Hoy creo que ni siquiera vamos a aplicar aquí ni mallas ni nodos, ¿no? Simplemente se va a ir todo simplificando el circuito. Más fácil todavía, ¿no? Así ves que se puede ir aplicando lo que es las simplificaciones, podemos evitarnos algunas situaciones, ¿no ve? Si ustedes lo hubieran querido, hubieran aplicado método de mallas, considerando estas dos resistencias. Pero como pueden ver, yo puedo ir simplificando, sigue simplificando. Y como me pide acá la corriente, entonces acá lo puedo dejar, ¿no ve? Entonces puedo ir simplificando. Ahora, ¿qué me va a quedar? Esto, otra cajita de las dos resistencias que estaba en serie. Y esto era Z2. Ahora, ¿qué tengo? Estas dos impedancias, Z1, Z2, equivalentes de ese rato que lo he simplificado, están ahora en paralelo, ¿ya?
Si alguien quiere siempre aplicar método de mallas, pues aplica, ¿no? Pero ¿para qué, no? Mira, puedes ir simplificando y evitarte lo que es el análisis de mallas, ¿ya? Entonces, yo prefiero simplificar sigue y llegar a un circuito más pequeñito y ya no aplicar lo que es el método de mallas, ¿no? O el método de nodos. Entonces, como me pide la corriente acá, entonces esas dos tranquilamente yo lo puedo simplificar. Entonces, Z1, Z2, ¿cómo van a estar? Están en paralelo. Entonces voy a poner acá que Z3 por condición de paralelo va a ser Z1 multiplicado por Z2 dividido entre Z1 más Z2. ¿Ok? Entonces para encontrar la impedancia equivalente de las dos impedancias que están en paralelo, aplico otra vez la formulita. ¿Y esto a qué va a ser? Z3 ahora va a ser igual a ¿qué? Reemplazo nada más, ¿no? Entonces voy a mi calculadora. Uy. Entonces abro esto. Y Z1 ¿qué es? Es este valor, ¿no ve? Es 0.8 más 1.6 J, que es de acá, multiplicado por Z2. Z2 ¿cuánto es? Es 3 menos J y abajo se suman, ¿no ve? ¿Cuánto es esto? 0.8 más 1.6 J más ¿cuánto? Más Z2. Z2 ¿cuánto es? 3 menos J, ¿no? Y ya está, ¿no ve? Y esto me sale que es este valor. ¿Cuánto es? Ucha, no, prefiero mantener en lo que es simplemente en fracciones. ¿Cuánto es? 44 sobre 37. 44 sobre 37 más 32 sobre 37. J. Y esto en ohms, aunque no debería haber puesto, ¿no? Porque estoy trabajando con fracciones, ya, pero igual. Entonces ya tengo lo que es Z3 y como ya lo tengo, entonces, a ver, esto de acá ya no lo tengo, lo borro y se convierte en una impedancia equivalente más simplificada, ¿no? Y esto va a ser ahora esto va a ser ¿qué? Z3, ¿no? Ahora puedo hacer lo siguiente, estas dos impedancias lo puedo aún simplificar. ¿Por qué? Porque si yo encuentro el valor de la corriente en esta impedancia, va a ser la misma para acá, ¿no ve? Para esta impedancia, porque ahora está en un circuito en serie en estas dos impedancias. Bueno, para no confundirlos, lo voy a mantener así, ¿ya? Como veo que es una sola malla, ay, pucha, perdón. Como veo que es una sola malla, acá, como veo que es una sola mallita, así nomás me queda. Entonces, ¿qué es lo que aplico? Simplemente una ley de Ohm en esta mallita, ¿no ve? ¿Cómo va a ser mi ley de Ohm? Simplemente va a ser igual, la corriente va a ser igual a ¿qué? La corriente por la ley de Ohm, en este caso estamos trabajando con dominio del fasor, ¿ya? Entonces la corriente en el dominio del fasor va a ser igual a ¿qué? Al voltaje dividido entre la impedancia, en este caso la impedancia, ¿no? La impedancia, todos en lo que es en la parte compleja, ¿no? Entonces acá, ¿qué necesito? El voltaje, ¿cuál sería acá? Esto de acá, ¿no ve? Esta tensión de acá, pero como está en el dominio del fasor, va a ser igual a ¿qué? A 6 ángulo de fase 0 grados. ¿Y cuánto va a ser mi impedancia? Esta impedancia de acá ya les he indicado que simplemente lo hubiera simplificado y esos dos valores de impedancia estaban en serie y lo iban a sumar. Bueno, acá la impedancia Z también se van a sumar, ¿ya? Entonces va a ser 5 más Z3. Z3. Y como pueden ver, ¿qué cosa es Z3? Es este valor. Entonces por eso les decía hace rato, bueno, para no complicarlo, yo directamente lo quería sumar, pero para que lo vean ustedes, entonces lo he dejado así nomás, ¿ya? Porque como está en circuito en serie, no importa si yo lo uno esto, la corriente va a seguir siendo lo mismo, ¿no ven? Ya les he indicado que un componente en serie o un circuito en serie, la corriente no cambia, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser ahora mi corriente I?
va a ser igual a ¿qué? A 6. Ya directamente lo reemplazo ya para que no me complico en la calculadora, ¿no? Para no perder tiempo. Listo. Entonces esto va a ser, ¿qué cosa es? La tensión, ¿cuánto es? Es de 6, ángulo de fase 0. Para escribir el ángulo ponen Shift, acá, ponen primero Shift y aprietan esto, ¿ya? Donde está la I se va a modificar a este ángulo, acá se puede notar, ¿no? Entonces ahí está. ¿Y cuánto es? 0 grados. Lo divido entre 5 más, ¿qué cosa? La impedancia Z3. La impedancia Z3 es todo este valor. Entonces va a ser igual a ¿qué? 44 dividido entre 37 más 32 dividido entre 37 y J. Y solo es esto, ¿ya? Y acá me sale que esto va a ser la corriente. Pero ojo, la corriente no se expresa en, ¿qué les he dicho? En su forma rectangular. Las corrientes y las tensiones se expresan en su forma polar, o sea, una amplitud y un ángulo de fase. Entonces, para poder llevarlo a lo que es o trabajar en lo que es en su forma polar, lo mismo, Shift, Stop, y luego pongo a complejo, a 2, y digo 2, que me bote lo que es en su forma polar. Entonces, y luego pongo igual. Entonces ahí está. Y tengo esto. Había sido 0,96. Con dos decimales voy a trabajar ya. 0,96. Su amplitud es eso, o su valor pico. Y un ángulo de fase de menos 7,95. Entonces, un ángulo de fase menos 7,95 grados. Y esto en amperios. Entonces ya tengo lo que es la corriente. Esa corriente de ahí que me estaba pidiendo. Ay, lo siento. Esa corriente de ahí que me estaba pidiendo el circuito. Ya, o el problema, perdón. Pero esta corriente, ojo acá, está en el dominio del fasor. Y el problema me está indicando que yo debo llevarlo al dominio del tiempo. ¿Cómo lo hago? Simplemente haciendo esta relación, ¿ya? ¿Qué veo acá, chicos? Veo esta situación, esto es IM y tiene esto que era un ángulo de fase. Y un ángulo de fase, como estaba de corriente, simplemente era tita, ¿no ve? Y esta relación, ¿a qué se es? Busco pues en mi formulita. ¿Dónde está mi formulita? Es esta de acá. Es esta, ¿no ve? Tiene un ángulo, una amplitud, pero en este caso estamos trabajando con tensión. Pero como es corriente, igual acá en vez de acá está, ¿no ve? Cuando es corriente simplemente es esto, IM. Pero esto de acá, en este caso yo le he puesto puro de tensiones, pero no se hagan problema, ¿no? Acá es IM por coseno y esto no cambia. Entonces acá, ¿qué sería? IM, ángulo de fase, un tita, un valor de tita. Y es lo que yo tengo acá. Un valor de tita que es menos 75 o menos 7,95. Y esta es su relación, ¿cuál va a ser? O sea, lo que yo hago es simplemente, esto va a ser su relación, ahora va a ser igual a IM por coseno. ¿Coseno de qué? Voy a mi formulita. Entonces, coseno de omega t más tita había sido. Entonces, coseno, uy, no me van a casar el campo ya. Abajito lo hago. Entonces, esto va a ser igual a IM coseno omega t más tita. Entonces, si yo quiero llevar al dominio del tiempo, debo reescribir mi formulita de esta manera. Entonces, esto va a ser I en el tiempo. ¿Qué cosa tengo de acá? Solamente me pide la amplitud o el valor pico de lo que es mi corriente en el dominio del fasor, que es 0,96. Entonces, digo, IT en el dominio del tiempo va a ser 0,96 coseno del ángulo. La frecuencia angular, ¿cuánto es? Es 200. 200 por T más. ¿Cuánto es el ángulo tita? Ah, es menos 7,95. Entonces, por tanto, esto es negativo, ¿ya? Entonces, menos 7,95 grados. Y esto en amperios. Entonces, ahí está. Entonces, ya hemos llevado de esto de acá a esto de acá, que nos estaba pidiendo el dominio del tiempo, ¿ok? Entonces, así de fácil es trabajar lo que es en el dominio circuitos eléctricos en corrientes alternas en régimen permanente. Ojo, en régimen permanente. Ahora, esto de acá, ¿por qué yo le he puesto 200? Siempre cuando estamos trabajando en circuitos de corriente alterna en régimen permanente, esto no va a cambiar bajo
ningún motivo, ¿ya? Porque estamos en régimen permanente, porque la frecuencia, porque esta de acá depende de qué era, acá lo vemos, depende de la frecuencia, y la frecuencia que se está trabajando, digamos, en el red, en el caso si que fuera 50 Hz, pues en todo el circuito se va a llegar 50 Hz, 50 Hz, o a tu casa llega 20 Hz, no ve, o digamos, estás en otra casa llega a 60 Hz, o en otra casa llega 35 Hz para su radio, no va a pasar eso, no ve, no existe, si bien va a haber un poquito de variación, ligera variación de 1 de Hz así, entonces no va a ser de gran importancia, ¿no ve? Entonces por eso esto de acá, la frecuencia angular como es en función de la frecuencia, entonces esto de acá siempre va a ser para todos, tanto que encuentres la corriente para esta carga, la frecuencia angular siempre va a ser el mismo valor, ya, porque la frecuencia en todos los componentes es la misma cuando se trata de circuitos en corriente alterna en régimen permanente, ya, por eso es lo mismo. Ya por eso estoy poniendo 200, si alguien se quiere preguntar esto. Y no va a cambiar, obviamente no va a cambiar, ya les he explicado por qué. ¿Ya? Ahora, este menos 75, 7,95, este negativo nace. ¿Cómo está mi impedancia actualmente? ¿Dónde está mi impedancia? Mi impedancia actualmente es esto. Y es positiva. Entonces esta impedancia tiene un dominio de carga inductiva y resistiva. Entonces como tiene un dominio de carga inductiva o resistiva, se dice que la corriente, o no se dice, es que la corriente está atrasada con respecto a la tensión que le está generando. ¿Cuánto era la tensión? 0 grados. Entonces la corriente, por tanto, va a estar retrasada en 7,95 grados. O sea, negativo, está retrasada. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar en la siguiente clase. Ahorita no los quiero confundir. Entonces, de manera introductoria, de esta manera se resuelve lo que es circuitos eléctricos en corriente alterna en régimen permanente. ¿Tiene alguna consulta, alguna duda hasta acá? Sobre esto. Bueno, si no tiene ninguna duda, pues esto es de manera introductoria. Vean el video y les voy a pasar unas practiquitas en corriente alterna, así simples nomás hasta donde hemos visto, y lo vayan resolviendo, ¿ya? Entonces vamos a quedar en la clase de hoy, chicos, y las fórmulas son estas de acá. Ya lo voy a ir complementando, van a disculpar por el tiempo, entonces, y lo voy a ir completando para la siguiente clase, ¿ya? Vamos a explicar lo que son potencia y todo eso. Bueno, entonces vamos a quedar acá la clase, chicos, y nos estaremos viendo la siguiente clase, ¿ya? Hasta luego, chicos.